Un segundo, por favor. Bueno, pues mientras tanto aprovecho. Buenos días a todos y a todas. Os he ido solicitando que me estáis cumpliendo muy bien a rajatabla eso, que vayáis incorporando en el chat vuestro nombre y municipio del que procedéis o entidad local de la que procedéis, o si no en el propio nombre, con el que accedéis al Zoom, pues ahí también, ¿vale? Para teneros fichados y luego poder enviaros información correspondiente al OSTA, ¿vale? También aprovecho. Nos vais a escuchar tanto a José Luis y a mí primero, ¿vale? Haremos una intervención inicial. Yo pues intentaré daros cierto contexto de lo que es el OSTA y un poco el proyecto en el que se enmarca y los grandes titulares. Y a partir de ahí, mi compañero José Luis ya os compartirá pantalla a tope y os enseñaremos en detalle la herramienta, ¿vale? Y os explicaremos con detalle minucioso, pues un poco los indicadores, cómo funciona la herramienta, qué funcionalidades posee, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final del todo, a ver si somos ágiles, sí que nos gustaría pues daros paso para intentar responder todas las preguntas, siempre que sean fáciles. Entonces, de cara a esa parte más participativa, como somos muchas personas, bueno, en principio sí que vamos a hacer un intento, ¿vale? De que podáis levantar la mano y yo os daría acceso entonces para que podáis hablar. Y si vemos que esto se nos complica de este método, pues tendréis el chat habilitado para ir colgando y poniendo ahí las preguntas. Y al final del todo, pues tanto José Luis como yo vamos intentando dar respuestas, ¿vale? Vamos a intentarlo primero vía levantar la mano, que así os podemos escuchar en primera persona. Si vemos que eso nos da problemas o que se hace muy lento, pues ahí sí que tenéis el chat disponible durante todo el webinar para ir poniendo todas las preguntas, ¿vale? Yolanda estaba aprovechando mientras estabais para dar las instrucciones técnicas de la sesión, así que con eso os vuelvo a dar paso. No, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero daros la bienvenida en nombre de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias a esta webinar formativa sobre el uso del Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local de Andalucía, nuestro OSTA. Es un verdadero placer contar hoy con la participación de más de 180 técnicos y técnicas municipales de toda nuestra comunidad, que representan la diversidad, representan el compromiso y la capacidad de innovación del municipalismo en Andalucía. Vuestra presencia confirma el enorme interés que despierta esta herramienta y sobre todo el firme compromiso de nuestros ayuntamientos con la sostenibilidad turística y el desarrollo local responsable. El OSTA, como todos sabéis, es fruto de una colaboración institucional entre la Junta de Andalucía, más concretamente la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Federación. Y nace con un propósito muy claro: ofrecer a los municipios una herramienta que sea útil, que sea práctica y que sea accesible para que les ayude a planificar y gestionar el turismo desde una perspectiva sostenible basada en datos, en indicadores y también en buenas prácticas. Sabemos que el turismo es un motor esencial para nuestros territorios, generando empleo, impulsando la economía local y con la proyección de la imagen de Andalucía por todo el mundo. Pero también sabemos que la sostenibilidad es el único camino para asegurar su futuro. Ese futuro pasa por una gestión más inteligente, más participativa y equilibrada, en la que los gobiernos locales tienen un papel protagonista y fundamental. El observatorio, el OSTA, os permitirá acceder a información clave sobre la sostenibilidad turística a nivel local a través de un trabajo pionero que ninguna otra comunidad autónoma ha desarrollado hasta ahora. En definitiva, se trata de convertir los datos en conocimiento y el conocimiento en acción, fortaleciendo las políticas públicas de turismo sostenible desde lo local. Esta webinar tiene precisamente ese objetivo: acercaros el funcionamiento del observatorio, mostrar sus funcionalidades y resolver vuestras dudas, para que podáis sacar el máximo partido
a la herramienta y aplicarla a vuestro trabajo diario y a vuestra toma de decisiones. Quiero aprovechar también para agradecer al equipo técnico de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Dentro de ese equipo, por supuesto, también quiero meter a los compañeros de Ten Friendly, a la consultora que nos ha estado ayudando con todo el montaje de esta herramienta, a Borja, que hoy nos acompaña y que ilustrará también esta sesión formativa. También todos ellos han coordinado este proceso con miembros de la Junta de Andalucía, como decía en un principio, con miembros de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y también a los miembros de la Confederación de Empresarios que nos han acompañado en este proceso y que hoy nos van a acompañar también en esta demostración práctica. Por supuesto, a todas las personas que desde los municipios sois la parte fundamental y activa para seguir activando esta red, para nutrir el observatorio. También os damos las gracias por estar hoy con nosotros. Estoy convencida de que este observatorio va a convertirse en un referente para la gestión turística sostenible de Andalucía y que gracias a vuestro trabajo podremos seguir avanzando hacia un modelo turístico más equilibrado, innovador y comprometido con nuestro territorio. Os animo no solo a nutriros de la formación que hoy os vamos a dar, sino a participar también activamente durante esta sesión, a plantear vuestras dudas, a compartir vuestras inquietudes y sobre todo a considerar el OSTA como una herramienta viva y que crecerá con vuestras aportaciones y con vuestras experiencias. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y vuestra implicación y sin más damos paso a Borja para que guíe esta sesión y espero que para todos sea muy fructífera. Adelante, Borja. Vale, pues muchas gracias Yolanda, el resto del equipo. Nada, como os decía, buenos días a todos y a todas. Me acompaña mi compañero José Luis, ¿vale? Tecnólogo y co-creador un poco de las tripas de la herramienta que os enseñaremos a continuación. Como os comentaba, ¿vale? Yo sí que antes de entrar en harina, como se suele decir, os voy a compartir una pequeña presentación para enmarcar un poco el OSTA, ¿vale? Que si no puede ser un poco indigesto entrar directamente a los indicadores y es interesante que conozcáis un poco el ejercicio previo, ¿vale? De dónde proceden estos indicadores, por qué estos y no otros y un poco el trabajo que se ha desarrollado en los últimos meses para conseguir llegar a tener la herramienta, ¿vale? Así que os voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, que veis alguna, José Luis o Yolanda? ¿Veis, verdad? Vale. Vale, pues esta documentación, como decía también, por eso os pedía que os documentarais nombre y ayuntamiento para poder enviárosla, ¿vale? A la finalización de la sesión junto a la grabación. Bueno, pues como bien explicaba la secretaria general, Yolanda, en lo que hoy os presentamos, que hemos denominado Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local de Andalucía, es un trabajo conjunto de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de la propia Junta de Andalucía, específicamente la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y de CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, ¿vale? Tiene su origen en un proyecto europeo en el que la región andaluza habéis venido siendo líderes junto a otras comunidades autónomas, ¿vale? Para intentar trabajar lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Una aplicación metodológica de medición de indicadores turísticos sobre la sostenibilidad turística, ¿vale? Este que era un proyecto evidentemente de escala regional, ¿vale? De conseguir una metodología de cálculo de indicadores de sostenibilidad turística a escala regional, vamos a decir que es el padre de nuestro OSTA, ¿vale? El punto de referencia y todo el trabajo desarrollado por el territorio, en este caso por la propia Junta, que nos daba pie a poder desarrollar o intentar replicar ese ejercicio, pero ahora a la escala municipal o local, ¿vale? Aquí os hemos intentado reflejar un poco este camino, ¿vale? O que hoy acabamos o finalizamos con enseñaros la herramienta y cómo funciona, pero como veis, pues tiene bastante trabajo por detrás, ¿vale? Desde la propia definición de un modelo de gobernanza de estas tres entidades que deciden colaborar para desarrollar un proyecto de especial relevancia en el territorio. De hecho, se incorpora a la propia al anteproyecto de ley de turismo, el propio OSTA. El identificar también cómo se está trabajando en otros observatorios, ¿vale? Si bien, como explicaba Yolanda, no hemos identificado observatorios de sostenibilidad turística
con datos desagregados a nivel municipal, sí que hay muchos de escala regional, ¿no? Entonces también teníamos que identificar cómo estaban trabajando, pero como bien os explicaba, el punto de partida y nuestra meta cero era intentar replicar este ejercicio, ¿vale? De definición de indicadores turísticos regionales que la Junta había liderado en un proyecto europeo a la escala local y municipal, ¿vale? Entonces, para ello se ha conformado un grupo de trabajo técnico, tanto con miembros de la FAM como de la propia Junta y de CEA, y con reuniones técnicas que hemos ido desarrollando en el último año, pues hemos sido capaces de construir esta batería de indicadores y plasmarla en una herramienta de Business Intelligence que ahora os explicaremos, ¿vale? Todo ello también, como bien sabéis, lo que no se comunica ni se articula comunicativamente, pues es difícil luego darle visibilidad. Por lo tanto, también veis que el propio observatorio del OSTA tiene su propia imagen de marca, que es la que emplearemos siempre que estemos hablando sobre él. ¿Vale? Vale, con todo ello lo que teníamos claro era el objetivo, ¿vale? El objetivo o la visión general de lo que debería ser el OSTA. Por un lado, obviamente un espacio aglutinador y concentrador de conocimiento, ¿vale? Sobre las diferentes dimensiones de lo que a nivel europeo y a nivel internacional se ha ido definiendo como sostenibilidad turística, ¿vale? Por un lado, por lo tanto, hablamos de espacio de conocimiento. Obviamente también es una propia herramienta, ¿vale? Es una herramienta de analítica avanzada que lo que os va a permitir a los municipios es medir diferentes impactos o diferentes dimensiones de impactos que el turismo puede tener en la escala local, ¿vale? Y a futuro también su objetivo es acabar convirtiéndose en un repositorio de buenas prácticas, ¿vale? En el que, bueno, pues ahora vamos, como luego os explicaré, tenemos ya un primer compendio de algunos elementos, pero su objetivo es seguir creciendo, como explicaba la secretaria, para acabar convirtiéndose en el repositorio de buenas prácticas de sostenibilidad turística local, ¿vale? Por lo tanto, y aquí siempre hemos intentado ser machacones con este concepto, no es solo una herramienta de analítica, que la es, y ese es su objetivo quizá primordial, sino es también un concentrador de conocimiento en torno a cómo el municipalismo está trabajando diferentes dimensiones de la sostenibilidad turística, ¿vale? Y con todo ello entendemos que responde a esta demanda histórica, ¿no? Que los gobiernos locales andaluces y en general todos los gobiernos locales venían reclamando, que es, oye, es contar con el máxima información posible, rigurosa y útil a escala local que pudiera ayudaros a una toma de decisiones más óptima en un sector o en una política pública, en este caso tan compleja como es el turismo, ¿no? Intentar, como os bien explicaba, trasladar todo ese conocimiento que la Junta había sido capaz de generar y además de una forma bajo un modelo de liderazgo para otras regiones, ¿vale? De medición de impacto turístico a escala regional, pues intentar llevarlo a una realidad municipal, ¿vale? Y ahora os explicaré un poco cómo lo hemos hecho. Y como os decía, intentar superar el que no solo sea una herramienta técnica de analítica, que también, sino sobre todo un espacio, en este caso web, en el que todos los municipios pues, podáis tener acceso para contar con información de valor de cara a la toma de decisiones en esta política. ¿Vale? Esta, por así decirlo, es lo que podríamos traducir, lo que es el OSTA a día de hoy, ¿vale? Luego haré hincapié en que esto es una herramienta viva que tiene que seguir creciendo, pero una vez que se publique, que bueno, ya luego os damos acceso, ya tenéis disponible el espacio web, pues os vais a encontrar estas cuatro dimensiones, ¿vale? Vamos a tener indicadores sobre cuatro dimensiones que en ese trabajo desarrollado por la Junta a nivel internacional y a nivel europeo se definió como las dimensiones propias de lo que se entiende como sostenibilidad turística, gobernanza económica, sociocultural y medioambiental. Y en esas cuatro dimensiones nos vamos a encontrar 17 indicadores, ¿vale? Que son los que estáis viendo aquí, cuyo esquema metodológico, como digo, es ese trabajo desarrollado con la OCDE y con la Comisión Europea de Definición de Indicadores que lideró la Junta, ¿vale? Ahora me detengo un poquito más en cada uno de ellos, aunque la explicación ya detallada sobre todo la desarrollará José Luis sobre la propia herramienta, ¿vale? Entonces, esta vamos a decir es nuestro portfolio inicial
que ha tenido mucha evolución en el último año, ¿vale? Porque, como bien sabéis, no es sencillo desagregar a escala local este tipo de información turística, ¿vale? Por lo tanto, nuestro objetivo es hoy aparecer con una herramienta lo más solvente posible, y eso quiere decir que los 17 indicadores que mostramos son solventes en cuanto a las fuentes de datos que emplean, pero el objetivo es seguir haciendo crecer el OSTA, ¿vale? Y eso, como luego explicaré, va a tener dos vertientes. Si profundizamos un poquito más en este mismo esquema, veréis un poco esta misma explicación, ¿vale? Tenemos 4 dimensiones, aplican esas dimensiones a diferentes ámbitos políticos vinculados al turismo, y en cada uno de ellos pues van impactando una serie de indicadores u otros, ¿vale? Que sois los que estáis viendo aquí, ¿vale? No me voy a detener especialmente en cada uno de ellos porque, como bien explico, creo que es de mayor interés verlos directamente sobre la herramienta y ver qué tipo de información tenemos en cada caso, ¿vale? Por lo tanto, lo que digo, ¿no? Contamos de partida con 17 indicadores vinculados a alguna de estas 4 dimensiones definidas junto a la OCDE y la Comisión Europea como marco metodológico de medición de la sostenibilidad turística. Y estos 17 indicadores, asimismo, se desagregan en más de 50 subindicadores. Vuelvo un polín atrás, es decir, que dentro de cada uno, pues estadística de turismo en hoteles, tenemos diferentes fuentes de información o diferentes subindicadores, ¿vale? Si hacemos una suma de todos estos 17, obtenemos, no sé si finalmente han quedado 52 subindicadores, pero bueno, más allá de las cifras, lo interesante es que cada uno de estos tiene su propia naturaleza y su propio desarrollo propio, ¿vale? Con información vinculada a diferentes niveles del indicador, ¿vale? Lo que sí es importante, y aquí es un poco mi labor pedagógica, es intentar explicaros de dónde proceden estos datos, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar, o hemos construido el OSTA basado en 4 lógicas, ¿vale? De procedencia de datos. Por un lado, y aquí sí que es importante de cara al crecimiento de la herramienta, pues directamente preguntándos a los municipios, ¿vale? Es decir, espero que muchos no he hecho la comprobación, pero espero que muchos de los que estéis aquí representéis a municipios que respondisteis a la encuesta que lanzamos en verano desde la FAM, ¿vale? Al conjunto de municipios andaluces, en la que os preguntábamos sobre una serie de consideraciones más cualitativas de vuestra política turística, ¿vale? Por lo tanto, tenemos estos 4 indicadores de los 17 totales que proceden directamente de las respuestas que los municipios pudisteis ofrecer a este proceso de encuestación. ¿Qué os preguntábamos? Bueno, primero, si contabais o no con estrategias de desarrollo de turismo sostenible, ¿vale? ¿Contabais con algún plan de plan estratégico de turismo, algún plan de sostenibilidad turística? ¿Vale? Os preguntábamos sobre si contabais con él, y en caso de que contarais con él, os solicitábamos algo de información respecto al mismo, ¿vale? Oye, el importe, qué horizonte temporal, etcétera, etcétera. Vale, luego, dos estrechamente vinculados, os preguntábamos también a los municipios si contabais con 2 tipologías de estudios de percepción, ¿vale? Uno, estudio de percepción sobre el turismo que pudierais preguntar a vuestros propios residentes, ¿vale? Este sería el indicador C1. Lo mismo, os preguntábamos si disponíais de él o si no disponíais de él, y en caso de que si disponíais de él, pues un poco su naturaleza, el horizonte temporal, cuándo se hizo, qué valoración media hacía la ciudadanía respecto al impacto que tiene el turismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la otra cara de la moneda, os preguntábamos lo mismo, pero en este caso sobre la percepción de los y las personas visitantes respecto al turismo, ¿vale? Misma lógica. Oye, estamos desarrollando procesos de encuestación recurrentes o no recurrentes a nuestros visitantes sobre la percepción del destino, pues este también os preguntábamos, ¿vale? Y luego había un último bloque en el que os preguntábamos si estabais desarrollando o habíais desarrollado estrategias vinculadas con el ámbito de la accesibilidad turística. Y de nuevo, ¿vale? En caso afirmativo, os pedíamos una cierta información sobre la misma, ¿vale? Lo mismo, horizonte temporal, si contaba con algún tipo de inventario de activos turísticos que fueran accesibles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que debemos decir, estamos satisfechos en cuanto a esta primera oleada de encuestación, porque 135 municipios de los 700 y pico que sois en Andalucía,
pues respondisteis, ¿vale? Todas las capitales de provincia, muchos de los municipios con consideración de declaración de municipio turístico, muchos también pequeños, rurales, de costa. Bueno, teníamos un primer compendio bastante interesante. No obstante, y aquí vienen un poco los deberes que os ponemos para que la herramienta pueda crecer y evolucionar, pues este número de 135 también debe crecer, ¿no? Entonces, bueno, ya de cara a 2026 volveremos a lanzar este mismo proceso de encuestación para que todos aquellos, y tiraremos de esta lista de más interesante de los que hoy ya os habéis conectado al webinar, pero no contestasteis en esta primera jornada, pues que podáis contestar, ¿vale? Porque si no, y luego cuando José Luis os enseñe la herramienta, veréis que no hay dato disponible, ¿vale? Cuando sobre estos 4 indicadores, si no contestasteis ese proceso de encuestación, ¿vale? Entonces, bueno, y también interesante, y aquí hago un especial hincapié en que en ese proceso de encuestación os animábamos también o os intentábamos acompañar y os hacíamos una propuesta de estudios de percepción. Es decir, si me decíais o nos contestabais que no teníais, bueno, os habilitábamos un modelo estándar de estudio de percepción ciudadana y un modelo estándar de estudio de satisfacción de las personas visitantes por si os podía resultar de aplicación y útil para desarrollarlo por vuestra cuenta, ¿vale? Y también, pues bueno, yo creo que eso puede animar a que aquellos municipios que hasta ahora pues no habéis trabajado en estas vertientes lo podáis hacer, ¿vale? Entonces, importante esta última frase. El OSTA en estos 4 indicadores que veis que son muy cualitativos y aquí sí que hablamos más de buenas prácticas. Oye, si tengo una estrategia, tengo además, suelo desarrollar procesos de escucha sobre percepción ciudadana. Veo que me levantáis la mano, creo que en este caso Juan, os doy paso al final, ¿vale? Como hemos dicho al principio, podéis ir poniendo por el chat, porque además es que ni os veo mientras comparto, o bien vais poniendo cuestiones por el chat o al final de la sesión os damos ya paso, ¿vale? Nada, entonces, como os decía, en estos 4 indicadores cualitativos, con nuevo proceso de encuestación, tendremos que seguir engordando, me vais a permitir la expresión, la herramienta, ¿vale? Vale, luego interesante. Bueno, yo vengo del mundo de la innovación, no solo turística, sino de políticas públicas, y también debemos destacar que el propio OSTA, más allá de su complejidad, que ya en sí mismo es un hito, ¿no? De conseguir desagregar ciertos datos a nivel municipal, es que de hecho tiene una consideración innovadora porque hemos desarrollado ex profeso una serie de indicadores, ¿vale? Que hasta ahora había sido imposible desagregar a nivel municipal e incluso bastante complejo también a nivel regional, ¿vale? Entonces aquí, sobre todo gracias al esfuerzo de la Junta, que es quien controla también los datos de la escala regional, hemos incorporado al OSTA estos 2 indicadores, el de estacionalidad del turismo y el ratio turistas-población, ¿vale? Que no lo tenemos y luego explicaremos para todos los municipios de Andalucía, pero sí para un porcentaje muy relevante del mismo, ¿vale? Entonces, sobre todo en este caso, nos va a permitir medir la concentración que puede tener los diferentes movimientos de turistas a lo largo del año, ¿vale? Algo que siempre es importante, ¿no? Para conseguir desarrollar políticas adecuadas de gestión turística y lo mismo, ¿no? También un poco esos momentos de estrés que los municipios podemos sufrir en algunas ocasiones por el turismo, sobre todo en relación a a nuestra población actual, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos, ya digo, son indicadores generados ex profeso, que son innovadores en cuanto a que conseguimos desarrollar y desagregar estos datos a escala municipal. Iremos viendo a lo largo de la herramienta pues, ciertas consideraciones metodológicas que es importante. En este caso, sobre todo, que sobre los municipios más pequeñitos pues no contamos con los datos de base como para poder hacer este ejercicio, pero estos 2 indicadores en concreto sí que estarán disponibles, no tengo el cálculo hecho, pero yo creo que para en torno a un 80% de los municipios, ¿vale? Por lo tanto, estamos satisfechos también. Vale, luego también tenemos que tirar de encuestas o de fuentes oficiales y en este caso también vais a ver un compendio de indicadores que vienen directamente del INE, ¿vale? Tanto de fuentes estadísticas que podríamos llamar tradicionales, ¿vale? Como las encuestas de ocupación hotelera, la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros o la encuesta de ocupación en campings, ¿vale? Que respondería a estos 3 indicadores, pero al mismo tiempo
el INE también lleva tiempo desarrollando lo que ellos han definido como estadística experimental, ¿vale? Que ahí lo más interesante sobre todo es que, bueno, pues usa métodos de cálculo, de obtención de información un poco diferentes a los procesos de encuestación tradicionales y además lo desarrolla también a escala municipal, ¿vale? Entonces, especialmente el B4 y el B6, viviendas de uso turístico activas, y el B6, número de visitantes según posición móvil, son dos indicadores de los denominados estadística experimental del INE, que es muy interesante haber conseguido incorporarlos al OSTA también, ¿vale? En este caso también con ciertas consideraciones y depuración de datos. No tenemos los datos para el 100% de municipios, pero sí para un porcentaje muy relevante, ¿vale? En este caso, bueno, luego explicaré bien, ¿eh? Pero B1, B2 y B3 vienen de estas encuestas y por lo tanto el nivel de desagregación es lo que el INE llama punto turístico, ¿vale? No tenemos los datos para el conjunto de municipios, sino en este caso tenemos para una serie de municipios de especial relevancia desde el punto de vista turístico, ¿vale? Hablo un poco de memoria, luego os puedo dar los datos más exactos, pero creo que tenemos 33 municipios representados en el B1. Tendríamos unos 22 para el B2 en apartamentos turísticos y aquí sí más pequeñitos, creo que tenemos 11 o 11, creo que son, para la estadística de turismo en campings, ¿vale? En el C5, B4 y B6 el conjunto de municipios representados es bastante más amplio, ¿vale? En estos, pues como veis, viene de fuentes oficiales. Nosotras el ejercicio que podemos hacer es de depuración de datos, pero no podemos incorporar más datos de otros municipios porque depende del punto de partida y del ejercicio que hace el INE, ¿vale? Y luego, por último, tenemos otra serie de fuentes de indicadores que proceden de otras fuentes de estadísticas oficiales diferentes al INE, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de la propia Junta, con el indicador A2, que simplemente definimos en el OSTA si el municipio en cuestión ha sido declarado como municipio turístico por la Junta. El B71 y B72, que procede directamente de los operadores o de los gestores, mejor dicho, de la movilidad aérea y de la movilidad portuaria en España, pues estos serían datos de AENA y corresponderían o aplican en aquellos municipios que tenéis aeropuertos. Y aquí lo mismo, pero a través del sistema portuario de titularidad estatal, tenemos algunos datos vinculados a número de pasajeros en cruceros o en embarcaciones similares, ¿vale? Y aquí también lo interesante, pues la desagregación a nivel municipal, porque encajarían los municipios que cuentan con puertos, ¿vale? Y luego tenemos dos que son precisamente los medioambientales, que proceden de la Red de Información Ambiental de Andalucía, que está vinculada a la calidad de las playas, y en este caso a las playas que contáis o no contáis con banderas azules. Y luego también hemos recogido, y ahora os enseñará José Luis, un indicador vinculado a los espacios naturales protegidos que tenéis en los municipios, ¿vale? Y, bueno, tanto geolocalizados como definidos y recogidos en formato listado, ¿vale? Entonces, y antes ya de tener y dar paso a José Luis y que se incorpore la herramienta, vamos a decir que tenemos cuatro grandes fuentes de datos, ¿vale? Una, la que procede directamente de datos que nos habéis aportado los municipios y que, como bien incido en ello, tenemos que seguir nutriendo, ¿vale? Vuelvo a también incidir, estamos satisfechos con esta primera jornada de 135 municipios que sí que vais a encontraros reflejados en el OSTA en esos cuatro indicadores, ¿vale? Vuelvo a ellos, que son los más cualitativos, ¿vale? Por eso digo que no es solo una herramienta de analítica, es una herramienta también de conocimiento y de buena práctica turística. Luego tenemos dos indicadores piloto, ¿vale? Incido en la consideración de piloto que la Junta ha desarrollado específicamente para este ejercicio del OSTA y que están vinculados, pues, con dos consideraciones, ¿no? Muy importantes para la gestión turística de los destinos, ¿vale? Oye, qué estacionalidad o cuándo me vienen los visitantes de manera predominante y cómo puede impactar en esa ratio entre número de personas visitantes y número de residentes, ¿vale?
Luego tenemos el INE, tanto con fuentes estadísticas más tradicionales como esas que se ha denominado experimentales, pero en todo caso bajado a nivel municipal, ¿vale? En estas tres que serían las tradicionales, con un universo pues un poco reducido, pero muy representativo en términos turísticos, porque son 33, 22 y 11 puntos turísticos muy relevantes de Andalucía, y en estos que son las experimentales, pues con bastante más aplicación a lo largo de todo el territorio, ¿vale? Y finalmente se complementa el OSTA con indicadores que proceden de otras fuentes estadísticas más vinculadas a movilidad y a medio ambiente especialmente, ¿vale? En este caso AENA, Sistema Portuario de Titularidad Estatal y Junta de Andalucía, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí va un poco, ¿no? Yo creo que como siempre me explico de más, pero nos resultaba interesante y sobre todo importante que conocierais, ¿vale? Antecedentes, cómo procede este proyecto de un trabajo desarrollado a escala regional que ahora desagregamos de forma pionera a nivel municipal, y también es el segundo objetivo de mi intervención, que entendierais un poco estos 17 indicadores, de dónde proceden, porque esa lógica de dónde proceden también nos ayudará a entender por qué tenemos a veces datos de todos, otras veces no tenemos datos de todos los municipios, y las consideraciones metodológicas que corresponden en cada caso, ¿vale? Y dicho esto, aquí ya sí, voy a dar paso a mi compañero José Luis para que os comparta directamente ya la herramienta. Veíais en mi presentación, aunque os lo haremos llegar también, el OSTA, lo que es la herramienta, tiene una homepage, una página de inicio en la que vais a poder ver un poco estos mensajes que os he trasladado, ¿vale? Vais a encontrar pues, los 17 indicadores y una pequeña descripción de los mismos, y ahí ya sí podéis acceder a la propia herramienta, que será lo que os visualice ahora José Luis, ¿vale? Así que José Luis, cuando quieras. Buenos días. Voy a compartir pantalla. No sé si ahí ya vean mi pantalla. Vemos, sí. Perfecto. Entonces, como comentaba Borja, se dividieron los indicadores en dimensiones. Cuando entren a la herramienta, esta herramienta está pensada para ordenadores y pantallas grandes. En móvil no tiene visualización. Cuando entremos a la herramienta vamos a tener este menú lateral donde están cada una de las dimensiones que él nombró en la presentación. Además que vamos a tener un informe global municipal que voy a explicarles para qué es, y una metodología donde se explica a grandes rasgos conceptos de los indicadores, ya sean glosarios o algunos conceptos que se tengan que extender para la interpretación. Cuando entres a la herramienta van a tener este botón. Eso es para cuando quieran visualizar de una forma mejor los mapas y indicadores. Pueden oprimir este botón y lo que hace es colapsar este menú. Cuando desplegamos una de las dimensiones, pues vamos a tener cada uno de los indicadores que se habían mostrado, y al hacer clic, pues vamos a tener la visualización de cada uno. Cada uno tiene una visualización diferente, hay algunos según el indicador, pues buscamos la mejor forma de presentarlo, ya sean mapas, con gráficas, gráficos de líneas o de acuerdo a lo que se requiera. En este caso, este indicador, como lo comentaban anteriormente, hay indicadores que vienen por encuestación, otros que vienen por del INE y otras fuentes. Eh, Cuando tengan alguna encuestación van a ver que normalmente se presenta en mapa. Estos mapas van a tener un filtro en la parte superior derecha para filtrar cuando tenga encuesta, cuando tengan estrategia, cuando tenga una declaración, podemos mostrar los que sí tengan y no tengan. En este caso, los que sí tienen, cuando hacemos clic sobre él, cada uno de estos puntos, él nos va a mostrar la información expandida de ese punto. Algunos puntos no cuentan con toda la información, entonces lo que se hace es mostrar la información que tenemos acerca de ese punto. Hay puntos pues, que tienen toda la información completa, como este de Roquetas del Mar, donde nos dice el nombre del plan, nos dice el horizonte temporal, si tiene presupuesto y demás. Y el enlace. Si hacemos clic en el enlace, pues él nos va a enviar al enlace que tengamos ahí. Entonces, estos grupos, lo que indican estos círculos es que tenemos una agrupación de 4 puntos en esa zona. Como tenemos municipios y son muchos, entonces él va agrupando de acuerdo a si
hacemos zoom o alejamos nuestro mapa. En la parte inferior derecha vamos a tener un porcentaje de cuáles cumplen o si es un sí o un no. Siempre vamos a tener este indicador en la parte inferior derecha. Además, vamos a tener estos selectores para filtrar. Podemos filtrar por provincia, además de que podemos filtrar también por municipio. Entonces, pues esto nos ayuda a que nosotros podamos hacer los filtros más fácil. No tenemos que seleccionar una provincia para haber seleccionado un municipio. Lo que nos ayuda a esto es que tengamos una lista más corta y nos muestre los municipios que pertenecen a esa provincia. Pero además de eso, si nosotros tecleamos, él también nos va a llevar, si yo tecleo CA, me lleva cerca al nombre que pues empiece con esa letra o con esa vocal, pues para que también tengan facilidad al momento de filtrar. Y cuando limpio los filtros, eh, ya queda completamente mostrando toda Andalucía completa. También van a ver que los gráficos y mapas y demás van a tener una nota en la parte de abajo. Entonces, van a ver muchas notas aclaratorias que son las notas como que se consideran más importantes y de mayor relevancia. Entonces, para aclarar algunas dudas sobre el mapa, muchas veces es porque la encuestación o los indicadores no están sobre todos los municipios de Andalucía, sino hay algunos que es una muestra más pequeña, entonces son aclaraciones muy puntuales. Ya si se quiere expandir acerca de este indicador, nos tenemos que ir aquí a metodología, donde hay una explicación más extendida de cada uno de ellos, por si hay alguna duda. Pues voy a pasar a la 2, que es más de lo mismo, como les comentaba, en este caso es estrategia, aquí declaración, entonces tenemos el mismo filtro, podemos filtrar sí o no, y pues si vamos a hacer clic de acá, vamos a ver que este cuenta pues ya con otros campos, o si no tiene más campos, pues solo nos va a mostrar que cuenta o no cuenta con declaración, en este caso. Vamos a seguir a los económicos. Estos son un poco ya más expandidos. Estos ya pues son datos del INE o algunos son que nos compartieron, datos que nos compartieron. Entonces aquí van a encontrar, en la parte superior vamos a encontrar los filtros. Entonces vamos a seleccionar como hicimos anteriormente por provincia, por municipio, pero vamos a tener adicionalmente este filtro de acá. Este filtro nos va a dar es el periodo que nosotros queremos mirar, también la frecuencia. Entonces, normalmente por defecto, pues viene aquí una frecuencia marcada. En algunos casos que no tenemos mensual, pues va a ser trimestral, pero se va a ver de qué forma están filtrando. Cuando tenemos mensual, no quiere decir que mensual es que comparemos septiembre-agosto, sino siempre van a ser periodos iguales. Entonces, en esta parte van a ver el periodo de comparación, 2025 y 2024 en el mismo septiembre, para pues que comparemos sobre el mismo marco de referencia. Va a haber una diferencia entre el anual con los otros periodos y acumulado. Entonces, lo que tenemos de diferencia en anual y acumulado, anual, vamos a hacer un periodo cerrado. Entonces, si no, el 2025 no se ha terminado, pues vamos a comparar 2024 con 2023. Esto para evitar errores en la medición, porque en un acumulado, pues tengo el periodo 2024 completo y el 2025 hasta ahora está en proceso. Entonces, esto podría acarrear que tengamos una visión errónea de los indicadores. Entonces, este anual sí nos está mostrando un periodo completo, digamos, de comparación, que suele suceder pues solo en el anual porque mensual vamos a tener estos datos. En la parte superior vamos a tener un botón para descargar los datos que estoy visualizando, sea en CSV, que es Excel, o en JSON. JSON es más para personas que de pronto necesiten los datos para programación, para algunas cosas que se llaman APIs o demás. Entonces tiene las dos opciones para descargar. Y esta fecha de referencia lo que va a hacer es que yo pueda cambiar el periodo de referencia. Yo puedo venirme acá y decir que quiero que sea del 2024. Entonces, como ven, ya el periodo mensual me está comparando 2024 con 2023. Entonces, tengo este tipo de filtros para poder revisar mis indicadores.
Cuando vean aquí en cada una de las tarjetas va a estar el nombre del indicador y la unidad en que se esté midiendo. También van a tener este indicador, esta pastilla que está acá, donde nos muestra el porcentaje si sube o baja. Va a haber en algunos casos que van a ver este PP. Esto es puntos porcentuales, porque pues este indicador no maneja unidades completas, sino porcentajes. Entonces vamos a decir que subió un punto porcentual o dos. Esto para no tener también un contexto erróneo del porcentaje, porque muchas veces si lo hacemos por porcentajes, un por ciento, cuando comparamos porcentajes con porcentajes, va a mostrar un incremento de 10 o 15. Entonces, pues da también un contexto erróneo de lo que estamos haciendo. Aquí en la parte derecha hacemos como un ranking donde se muestran cada uno de los municipios. Esto es más para mostrar el valor actual y el anterior va a mostrar siempre el que tenga el valor actual más grande aquí y pues nos va a mostrar qué cambio hubo entre un año y el otro. Y aquí podemos seleccionar cada uno de los indicadores. Si queremos ver un indicador en general, solo ese indicador, aquí podemos ir seleccionando y nos va a mostrar los diferentes valores. Y tenemos una paginación para ir pasando y mirando cada uno de los datos que tenemos en este indicador. Aquí Vale. también cabe aclarar que hay algunos indicadores que, si voy aquí a Cádiz y torno Cádiz acá, aquí nos va a aparecer este indicador, que indica que este indicador solo está a nivel municipal. No tenemos datos en nivel provincial, entonces pues él lo que va a hacer es, ya cuando seleccionemos nuestro municipio, entonces se nos va a llevar a ese contexto ya más municipal. Y como ven aquí, pues ya él va segregando, va filtrando de acuerdo solo a Cádiz. Si escojo Cádiz, entonces solo me va a mostrar a Cádiz. Aquí ya me va a mostrar la región de Cádiz y pues voy a ir explicándoles hacia abajo lo que nos hace acá. Entonces, aquí también tenemos la visión por indicador. Podemos ir seleccionando cada uno de los indicadores y si yo hago clic, aquí me muestra el valor de referencia para este indicador. Y aquí tenemos como una leyenda donde tenemos cada uno, una escala donde podemos ver pues cada uno de los valores. También tenemos gráficas aquí de datos que consideramos importantes. Entonces, en la parte inferior van a ver que estamos comparando entonces, plazas estimadas como contra ocupación por plazas. Y si yo acerco aquí el mouse a la tabla, pues me va a dar el valor exacto en ese periodo de tiempo. Lo mismo en esta parte. Entonces tenemos acá el indicador y podemos irlo mirando en un periodo de tiempo. Si hacemos zoom, podemos ir llegando a meses, a lo que nosotros queramos. Entonces, normalmente con la rueda del mouse o con el control más, podemos ir haciendo aquí zoom para irnos a un periodo un poco más pequeño de la escala. Esto, pues por la parte de los indicadores, siempre vamos a tratar de tener estas notas aquí para mostrar en qué frecuencia van a ver este periodo en la parte de abajo y de las tablas y demás para que sepan en qué periodo están analizando y si es consecuente, aquí también van a ver notas de acuerdo si se requiere o no se requiere, van a aparecer las mismas notas que miramos en los mapas. Aquí pues ya cierro y si filtro. Esto también tiene algo que es bueno que como tenemos un volumen de datos muy grandes, normalmente cuando usen la herramienta solo para su municipio, él almacena algo que se llama caché y guarda esos requests o esas consultas que están haciendo. Entonces va a ser mucho más fluido para los municipios porque como los datos cambian periódicamente, mensual, semestral, pues si yo voy a hacer la misma consulta el día de mañana, pues va a ser la misma. Entonces va a ser un poco más rápido. La primera va a ser un lento y la segunda consulta va a ser un poco más rápida. Vale, ahí José Luis, perdona, Sí, por que le he explicado muy bien la parte tecnológica. Eso, ¿vale? Por destacar, B1, B2 y B3 funcionarían de la misma manera, ¿vale? Tienen esas mismas lógicas de estadística oficial del INE, muy numérica, como veis, con la desagregación de subindicadores que corresponde, ¿vale? Es decir, pues cuando estamos hablando de estadística de hoteles, pues tendríamos número de establecimientos, plazas, personal empleado, habitaciones, grado de ocupación, por plazas o por habitaciones y como os explicaba tendríamos un séptimo subindicador cuando vamos ya a un municipio en concreto que sería la estancia media, ¿vale? Entonces,
Yo creo que tenéis todos los datos relevantes o significativos vinculados a la oferta turística, ya sea en hoteles, apartamentos y campings. Siempre interesante que nos parecía, vais cuando entráis en un indicador, la visión siempre va a ser la agregada, ¿vale? Para el conjunto de Andalucía. Esto os puede dar cierta información un poco de cómo estáis respecto a otros, ¿vale? Por eso tenéis el conjunto de datos y también tenéis estas tablas ranking que hemos denominado no para generar competencia, pero sí también para ayudaros en la comparativa, ¿vale? Porque la comparativa directa en este momento de la herramienta todavía no se puede hacer, es decir, no podéis elegir dos municipios para que directamente la herramienta os haga comparación, aunque en un futuro esperamos que ya sí incorpore esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, interesante que siempre os acordéis de que cuando entráis en un indicador es la visión completa de Andalucía y completa con matices, ¿vale? Por ejemplo, aquí si bajas un poco, José Luis, estará la nota aclaratoria que os dice que el universo en este caso no es, o los datos que estáis viendo no son de toda Andalucía, sino de los 33 puntos turísticos, que en este caso es nuestro universo, ¿vale? Esto que lleva, si subes un pelín, si, por ejemplo, ponemos un municipio de casualidad, pues el primero, ¿no? Habla, creo que es, pues vais a ver que no hay datos disponibles, ¿vale? Porque no es uno de esos 33 municipios que forman parte del universo. Y luego en estos que son estadística muy pura, pues también lo interesante es ver las evoluciones, ¿vale? Y este que es un dato mensual o un indicador mensual, pues siempre vais a poder jugar teniéndolo, como explicaba José Luis, el mensual, pero también los trimestrales acumulados y anuales con las comparaciones metodológicas que aplican en cada caso, ¿vale? Y luego en estos que funcionan siempre igual, para abajo, pues eso, os hemos incorporado algunos tipos de visualizaciones más gráficas que también nos pueden ayudar, ¿vale? Pues este, como siempre, si no hemos filtrado por ningún municipio, es el compendio de Andalucía, pero como os he enseñado antes cuando filtró por Cádiz, pues podéis ver diferentes gráficos de barras que también os visualizan esa misma información de otra manera, ¿vale? Entonces yo creo que eso, que B2, B3 te los puedes saltar porque funcionarían exactamente igual con esas mismas lógicas, ¿vale? De subindicadores de número de establecimientos, personal, plazas, estancia media, etcétera, etcétera. Lo que nos ocurre aquí es que vamos disminuyendo nuestro universo de datos de 33 puntos turísticos el B1, 22 el B2 y 11 en el B3, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces seguiría al B4, que es viviendas de uso turísticas activas. Entonces, como en la visualización es similar, vamos a tener siempre aquí la tabla de ranking, tenemos el periodo que estamos manejando, notas aclaratorias en caso de que sean, y tablas de acuerdo. En el otro era una gráfica de líneas, en este vimos que era un poco mejor la gráfica de barras para mostrar lo que queríamos. Entonces tenemos un comparativo acá, la misma lógica. Si queremos saber qué estamos comparando, en la parte inferior tenemos una leyenda de cuáles son las comparaciones y también aquí a los laterales van a ver cuál es la tabla de comparación. Vale, aquí, Eh, perdón, José Luis, que te voy interrumpiendo. sí, sí, sí. Vale, este es muy importante, ¿vale? La nota aclaratoria, ¿vale? Que este sé que es un indicador de mucho interés. Vale, importante destacar, estamos hablando de vivienda, bueno, este indicador procede del INE experimental, ¿vale? Por lo tanto, es un acercamiento bastante riguroso, pero no deja de ser un indicador piloto, ¿vale? Dos, la nota aclaratoria, como veis, ponemos énfasis en el concepto de activas, ¿vale? Y aquí me detengo un poco en la explicación. Por un lado, como conocéis, hay un registro oficial de viviendas turísticas que determina y desarrolla la Junta de Andalucía y que ese, pues bueno, es el que es, ¿vale? Vamos a decir que tenemos ese registro que no correspondería al número de viviendas que estáis viendo aquí. ¿Por qué? Porque incorporamos el concepto de activas, ¿vale? Y activas en la lógica metodológica del INE quiere decir que del proceso de recolección de datos que desarrolla el INE experimental, que en este caso hace analítica web de los principales portales de alquiler de viviendas turísticos, llámese Airbnb y algún otro, realmente está recogiendo sobre esos, ¿vale? Y está predeterminando que esas viviendas que están en esos portales son viviendas activas, ¿vale? Entonces, obviamente no debería haber viviendas o no tendríamos que devolver un indicador
que esté por encima del registro oficial. Siempre va a tener que ser más bajo el número de viviendas de uso turístico activas respecto a esas existentes totales, pero es importante, por eso es importante aclarar eso, ¿vale? Que el concepto de activa, en este caso, y esto es interesante para todos los indicadores, en vuestros municipios podéis haber desarrollado encuestaciones, otro tipo de procesos para conocer efectivamente el número de viviendas, en este caso de uso, viviendas de uso turístico, y puede que no correspondan con los números que veis aquí. Obviamente eso puede ocurrir, ¿vale? Pero en este caso el INE, que es de donde cogemos el dato, está haciendo lo que se denomina raspado web, que no deja de ser un proceso automático de analítica web de portales de alquiler de viviendas de uso turístico, y sobre ese desarrollo está estimando estos números que veis aquí, ¿vale? Entonces, no es el total de viviendas, el total de viviendas de uso turístico siempre va a ser o debería ser el oficial registrado en el registro oficial de la Junta. Este, vamos a decir, es las que en principio deberían estar legalmente en funcionamiento, ¿vale? Para que también tengáis esas consideraciones. Toda esta explicación, de todas maneras, siempre o bien la vais a tener en la nota aclaratoria con el titular, pero como os explicaba José Luis en el apartado de metodología, pues tendréis ahí toda la explicación realmente de dónde procede el dato, qué diferencias puede haber respecto a otras fuentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como acercamiento nos parece importante recoger este concepto de viviendas de uso turístico activas. Vale. Vale, Jorge. Como les comentaba anteriormente, entonces en este indicador, como no tenemos comparación mensual y trimestral, van a ver que está semestral o anual. Esto pasa muchas veces porque pues, el dato no se recoge con la misma frecuencia o que el INE cambió su frecuencia de toma de datos. Ya no podemos comparar enero con enero porque ahora toman sus datos en marzo o en otra fecha, entonces no tenemos forma de comparación. Entonces, la herramienta también les da como este rango de comparación que podemos hacer. Luego seguimos aquí a estacionalidad del turismo. Entonces, este tenemos más de lo mismo. Tenemos selección de provincia, selección por municipio, selección fecha de referencia y aquí pues vamos a mostrar el índice Gini y el porcentaje de turismo en meses de verano, lo mismo. Este dato pues no es del INE, creo que es suministrado. Entonces aquí vamos a tener las notas aclaratorias, más de lo mismo, y aquí también pues vamos a tener el índice Gini si lo necesitan. En caso de que pues no tengan el conocimiento de qué es, pueden irse a la parte de metodología y pues a aclarar, aunque aquí pues tenemos las notas donde muestra cómo se puede hacer el análisis. Vale, en este Em, me detengo también un poco, ¿vale? A nivel metodológico. Este es sí, uno de los indicadores, como os explicaba previamente, creados ex profeso en el ejercicio que desarrolló la Junta con la OCDE, ¿vale? Y lo que refleja es la concentración temporal del turismo, ¿vale? En esos rangos entre 0 y 1. Lo que quiere decir es, si tenemos valores cercanos al 1, estará evidenciando una fuerte concentración de llegada turística en pocos meses, ¿vale? Y especialmente que esto suele ocurrir en los meses estivales. Al contrario, si tenemos porcentajes cercanos al 0, eso quiere decir valores bajos, que tendría una distribución más uniforme, ¿vale? De la llegada de turistas a lo largo de todo el año, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un dato que en sí mismo, lo que es número de visitantes, ahora como os vamos a explicar, proceden del número de visitantes por posición móvil, es decir, el B5 y el B6 están intrínsecamente relacionados, ¿vale? Porque evidentemente el número de visitantes a escala municipal, los municipios lo podéis tener pues, a través de vuestras oficinas de turismo, etcétera, pero a escala global estadística, pues la única manera de momento que tenemos es esta inexperimental de número de visitantes por posición móvil, ¿vale? Y eso lo relaciona con los meses de llegada y así se calcula ese índice de Gini que trata de, como digo, reflejar esa concentración temporal, ¿vale? Estoy siendo muy rápido, ¿eh? Toda la explicación metodológica pues de cómo se calcula directamente el índice de Gini la tenéis en la parte metodológica, pero para que entendáis este indicador de estacionalidad, se entiende por este, o se calcula vía índice de Gini, cuyos datos de visitantes se relacionan directamente con el B6, ¿vale? Y aquí
sí que se ha hecho cierta depuración de datos y por lo tanto se han excluido, no tenemos todos los municipios, se excluyen aquellos municipios del que no tenemos los datos completos de todos los meses del año, ¿vale? Porque ante ausencia de algún mes, por lo tanto, se desvirtúa absolutamente el cálculo del índice de Gini y también por su desvirtuación, porque desvirtualiza en cierta manera el propio cálculo del índice de Gini aquellos municipios de menos de 100 habitantes o de menos de 2.000 turistas al año no se han incorporado en la analítica del índice de Gini, ¿vale? De nuevo, porque nos salen por esas mismas razones valores que desvirtúan absolutamente el cálculo. En el resto siempre sí vais a encontrar vuestro índice de Gini anual, ¿vale? Lo dicho, valores altos van a reflejar una fuerte o significativa concentración de llegada de visitantes a lo largo de unos pocos meses, normalmente los estivales. Valores bajos quiere decir una distribución más uniforme de los flujos turísticos. Vale. Y seguiríamos con número de visitantes por posición móvil. Aquí, pues cuando entren no van a ver data, ya que pues los datos que vienen en esta parte son muchos datos, ya que muestran el movimiento entre municipios, a otros países. Entonces, cuando ya hagamos el filtro, él nos va a mostrar la información de esta provincia. Entonces, si vamos a Cádiz, pues él me va a mostrar esta pantalla de carga que está cargando los datos, ya que tenemos un alto volumen de datos en este filtro. Entonces, ya que termine, él nos va a mostrar los datos de Cádiz. Entonces, aquí nos va a mostrar el turismo receptor, turismo interno, turismo emisor. Nos va a mostrar aquí en tabla cómo se compara y en la parte de abajo vamos a tener una tabla donde muestra los viajes. Entonces, cuáles viajan a Marruecos, cuáles viajan a Francia y tenemos aquí nuestro emisor y cuánto estamos recibiendo. También tenemos, pues, colocamos el porcentaje receptor, que pensamos que era un dato importante de mostrar. También van a ver aquí las notas aclaratorias que haya y pues tenemos lo mismo. Podemos filtrar aquí por Cádiz. Va a cargar. Mientras va cargando, lo que comentaba también, ¿vale? Porque este está estrechamente vinculado con cómo se calcula la estacionalidad. Este procede del INE experimental, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo, podéis encontrar discrepancias en relación a los números que podáis tener calculados vosotros en los municipios, que siempre van a ser más exactos, ¿vale? Ya sea a través de la oficina de turismo o procesos de encuestación y medición del número de visitantes que os llegan. No obstante, de manera agregada y homogénea, este es el indicador a día de hoy que de forma municipal, de forma desagregada a nivel municipal, pues más se podría acercar a las estimaciones de visitantes. Para ello, lo que hace el INE es con las principales operadoras móviles, a través de la señalización de esos teléfonos móviles, pues bueno, con las captaciones de eventos de telefonía que se hacen en esas antenas, pues va haciendo esa estimación, tanto de turismo receptor, emisor, como del turismo interno, y es capaz de medir esos flujos o movimientos turísticos hacia de dónde proceden y también si somos emisores, hacia dónde enviamos nuestros turistas, ¿vale? Por lo tanto, con ciertas consideraciones y entrecomillado metodológico, sí que es interesante porque ya sabéis, esto es lo más complejo que estadísticamente poder tener medido el número de visitantes y como punto de partida creemos que es interesante que conozcáis porque el INE ya lo está calculando, ¿vale? Aquí de nuevo hemos depurado en cierta manera los datos, sobre todo eliminando porque eran totalmente, pues, desvirtuaban y eran erróneos datos que procedían pues, de municipios de menos de 100 habitantes, con llegadas de menos de 2.000 turistas, porque realmente nos devolvía resultados muy raros, ¿vale? De nuevo, con el encomillado de que estos son indicadores piloto, pero aquí sí, que entendáis que el cálculo se hace a través de esa señalización de telefonía móvil, que creo que es con las 3 o 4 operadores principales, ¿vale? Movistar, Orange, Vodafone y otra más, creo. Sí, perfecto. Sí, entonces acá
como les comentaba, ya una vez que nosotros hemos cargado nuestro municipio, la siguiente consulta que vayamos a hacer, pues no es necesario ya esperar la carga porque pues ya se mantiene esa carga, ya tenemos los datos en nuestro computador. Aquí este botón que dice Andalucía, si quieren ver el compendio de todos los datos, todo acumulado, pues lo pueden mirar. Este se va a tardar un poco más porque pues va a tomar todos los datos a nivel Andalucía. Entonces, para que lo tengan presente también, si quieren verlo completo. Va a tener la misma funcionalidad que los demás. Tenemos el de fecha, mensual, trimestral, acumulado anual, el de descargar los datos. Y pues esta tabla que como ya les comentaba nos muestra de Cádiz a Italia, de Cádiz a Reino Unido, a Portugal, a Alemania, cuáles son las movilizaciones que se están realizando. Las notas también siguen igualmente, distribuyéndose cuando sean necesarias, se van a mostrar en esta parte. Luego vamos a seguir aquí a tráfico aéreo. En tráfico aéreo, entonces aquí tenemos los pasajeros, una tabla de cómo se va moviendo y aquí pues nuestro filtro cambia, ya no tenemos municipio y provincia, sino podemos venir aquí a filtrar por el aeropuerto. Entonces, pues este es más de lo mismo, siempre vamos a tener el indicador, el periodo actual, la gráfica y nuestro indicador con el valor que está haciendo. Eh, Tráfico portuario, más de lo mismo. Aquí tenemos cruceros, pasajeros totales, pasajeros cruceros. Filtro, van a ver que es la misma lógica de los otros, solo que aquí vamos a seleccionar por puertos y pues tenemos aquí los movimientos, cómo se van dando. Vamos a pasar sociocultural, esta otra dimensión. Aquí vamos a ver, entonces tenemos otra vez esta visualización y pueden aplicar lo mismo que estábamos aplicando en gobernanza. Si hacemos clic acá, nos va a mostrar qué información tiene cada uno de estos puntos. C2. Vale, este es un indicador ya, vamos, como ya os he ido comentando, procedente del proceso de encuestación y este sí que aquí ya me pongo el sombrero de consultor o consultora. Bueno, pues lo que nos reflejan los datos, al menos de la primera jornada de 135 respuestas, es que no ha sido todavía demasiado habitual que los municipios desarrolléis procesos de encuestación o percepción ciudadana del impacto turístico, ¿vale? Creo que son muy poquitos los municipios que indicabais que sí, que serán los que os estaba mostrando en verde José Luis, pero como os digo, ¿vale? En el propio proceso de encuestación os facilitábamos una encuestación estándar, ¿vale? Así que ahí animaros a desarrollar este tipo de procesos, ¿vale? Porque más allá de para seguir nutriendo la herramienta, consideramos que son de especial relevancia a la hora de pues medir esta parte o esta vertiente del impacto turístico que se tiene sobre la ciudadanía local. Vale, vale, pasa el C3, sáltate un momento el C2, José Luis, porfa, porque realmente funciona de la misma manera. El Vale, C3. vale, acá solo quería aclarar que en esta parte siempre cuando entren al indicador, va a salir seleccionado por defecto el último registro habilitado. Entonces, si quieren cambiar, aquí pues tenemos un filtro diferente que es mensual, porque como trabaja este indicador y como se puede analizar, ya que lean la metodología, es de esta forma mensual y por el año. Entonces, aquí viene este filtro que es diferente a los otros. Ah, Em, el C3, perdón. Ahora C3. volvemos al C2, sí. Nada, el C3 es lo mismo, como os explicaba, pero en este caso, en vez de medir la percepción ciudadana, es la medición de la percepción o satisfacción de las personas visitantes. Aquí ya veis que sí que hay más verdes, es decir, es un procedimiento más habitual, ya sea de forma puntual o recurrente, ya sea a través de oficinas de turismo u otros procesos, de hacer cierta encuestación de satisfacción a las personas visitantes. Y aquí tenéis un poquito de información de aquellos que habéis respondido que sí, ¿vale? Básicamente, pues la valoración media que os desarrollaban y alguna cosa similar. Y el C4, ya por cerrar este apartado,
sería muy similar a la uno, ¿vale? En cuando hablábamos de estrategia, también procedente del proceso de encuestación, y en este caso os preguntábamos, como bien explicado previamente, si disponéis o no de estrategias de accesibilidad turística, y en caso afirmativo, pues un poco vais a encontrar la información en relación a ellas, o bien un enlace a la misma, o también si se dispone o no de inventario de recursos turísticos accesibles y similares, ¿vale? Ya veis que esos son los cuatro de procedentes del proceso de encuestación son muy similares, ¿vale? Y en este caso vamos a poner, no, tenéis el universo de los datos, siempre van a ser de momento los 135 municipios que habéis respondido, ¿vale? Y ahora, perdón, José Luis, puedes volver al C2. Sí, entonces como mostraba aquí, que ya les aclaré, si ven esto es porque él por defecto pues selecciona el último mes y aquí pues van a poder filtrar igualmente por provincia, por municipio, y mes y año para que vean la información detallada. Vale, este en concreto lo que tiene por detrás es una ratio, ¿vale? Que pone en proporción el número de turistas, ¿vale? De nuevo procedente de ese B6, ¿vale? Del número de visitantes, siempre vamos a utilizar ese como fuente de número de turistas y la relaciona con la población residente, es decir, según el padrón municipal, número de residentes que tiene el municipio y también en relación con la superficie, ¿vale? Con los kilómetros cuadrados a lo largo de los cuales se extiende el municipio, ¿vale? Y eso se calcula tanto para el mes de máxima afluencia como para el promedio anual. Por lo tanto, te ponemos siempre en esa proporción número de visitantes respecto a superficie del municipio y número de residentes, ¿vale? Y según los datos que nos salgan, pues a mayores ratios quiere decir que hay mayor concentración o mayor impacto, vamos a llamarlo, y a menos datos, a datos más pequeños, pues ahí hay una menor impacto turístico o esa ratio. Lo que muestra es eso, ¿vale? Que no tiene tanta impacto turístico el número de llegadas de visitantes respecto a la superficie y población. ¿Vale? Y por último tendríamos la dimensión medioambiental, donde tenemos este de calidad de playas, que es el número de banderas azules, y espacios naturales protegidos. Si ven aquí, pues tenemos seleccionar provincia, municipio, espacios naturales protegidos, más de lo mismo. Este sí tiene una tabla adicional donde muestra el nombre de los espacios protegidos y van a filtrarse de acuerdo pues a la provincia que seleccionemos o al municipio que seleccionemos, cuáles espacios protegidos tengamos. Aquí no hay filtro de año porque pues la data que se tiene es el del último año, entonces pues no van a ver el filtro de fecha, el periodo y demás. Después de este ya tenemos el informe global municipal. Aquí sí, pues ya nos va a mostrar el informe por municipio. Es un resumen. Entonces, aquí lo que va a hacer él es, de acuerdo a la frecuencia que seleccionemos, la fecha y el municipio que seleccionemos, nos va a mostrar el informe con todos los indicadores que hemos visto de todas las dimensiones. Aquí van a ver cada uno de los indicadores. Aquí sí, pues si no hay datos, nos va a mostrar que no hay datos suficientes y va a haber un resumen de cada uno de los indicadores que tenemos. Aquí pues nos va a enviar a la información de la fuente de datos, que en sí es esta página que tenemos acá. Este informe lo podemos enviar, generar para PDF. Solo tenemos que darle aquí. Él va a empezar a cargar y va a generar nuestro informe. Ya que lo genere, pues acá va a mostrar este. Aquí muestra inseguro por el momento porque tenemos la página en HTTP, la teníamos en forma privada, pero al tener el HTTPS, pues no hay problema con esta parte. Ya que lo tenemos descargado, pues él nos envía el informe completo y aquí tenemos el informe ya, donde nos muestra la frecuencia, provincia, qué fecha fue generado y nos desglosa pues cada uno de los indicadores que tenemos. Aquí pues ya eso ya sirve más para el análisis que se vaya a hacer. Y acá pues nos muestra, es un link ya donde está toda la información de la fuente de los datos. Y ya por último la metodología, que es lo que ya habíamos comentado, donde pues pueden expandir
más información acerca de cada uno de los indicadores. No sé si Borja va a adicionar algo más. Sí, no, simplemente señalar la parte de informe global municipal, ¿vale? Que es una funcionalidad adicional que nos parecía relevante incorporar, ¿vale? Porque más allá de ir bicheando por cada uno de los indicadores, como hemos ido haciendo hasta ahora, pues bueno, sobre todo para esa elevación a cargos políticos y un poco para la toma de decisiones, pues nos parece una visualización como más sencilla, ¿vale? En la que tenéis de forma visual, pues ese resumen de todos los indicadores previos. Cuando veáis que sale cero o lo que sea, es pues porque es un indicador que a nivel municipal o para ese municipio en concreto no tenemos los datos, pero para el resto siempre vais a encontrar, ¿vale? Con las comparativas ya realizadas, un poco respecto a incrementos, decrementos en sobre todo esas estadísticas más numéricas y también con esa posible descarga en PDF, ¿vale? Entonces yo creo que este también es interesante, pero bueno, antes casi de llegar a esto, que sería el resultado final, siempre os vamos a animar que la forma de uso adecuada de la herramienta primero es trabajar sobre los propios indicadores, ¿vale? Ir viéndolos allí, entendiendo cómo desagrega a nivel de diferentes subindicadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque si no, si vamos directamente a la herramienta, o bueno, también con la ayuda siempre de la parte de metodología, pues a veces puede haber cuestiones que son difíciles de interpretar, ¿vale? Por eso yo hoy he sido un poco pesado, sobre todo en indicadores que tienen cierta complejidad metodológica, que entendáis qué es y qué no es, ¿vale? Y de dónde proceden los datos y de dónde no proceden, ¿vale? Entonces, ahí sí que la recomendación de uso de la herramienta es primero bichear y aprender a trabajar bien sobre las 4 dimensiones y luego ya desagregar o llegar a esta conclusión final que es este informe agregado, ¿vale? Que sobre todo, ya digo, os tiene que ayudar un poco a la hora de trasladar cierta información de manera visual a cargos políticos o, bueno, a responsables en la toma de decisiones, ¿vale? Como os digo, en esta versión cero, que Losta pues nace, lleva meses trabajándose, pero tiene que evolucionar, sí que acabaremos incorporando una funcionalidad que seguro que nos pedís los municipios, que es la de comparación directa con mi municipio de al lado, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo mi vecino o vecina de al lado? Ahora lo podríais hacer, pero de manera manual, es decir, pues descargáis vuestro informe, descargáis el de el municipio que queráis ver o comparar y lo compararéis manualmente, ¿vale? En un futuro sí que nos gustaría poder que esta comparativa sea automática, pero bueno, tiene su complejidad estadística y hay efectos tecnológicos, pero de momento la podéis hacer de manera más artesanal y siempre vais a poder aquí descargar información de todos los municipios, ¿vale? Y luego lo muy importante, y aquí parezco un profesor, pero creo que es relevante, que siempre estéis con la parte metodológica un poco de vuestro lado, ¿vale? Hay algunas que son muy sencillas de entender, indicadores sobre todo cualitativos que son muy intuitivos y se identifica claramente qué me está mostrando, otros es más complejo, ¿vale? Y sobre todo, oye, ¿qué quiere decir si me sale el índice de Gini bajo, alto? Vale, pues todas esas interpretaciones las tenéis como muy detalladamente explicadas en el apartado metodológico, ya no solo para que sepáis leer lo que sale en el dato, sino también para que sepáis interpretarlo, que es lo importante, ¿vale? Y de hecho he visto en el chat algunas preguntas al respecto, ¿no? De, oye, ¿cuál es, por ejemplo, el ratio óptimo, ¿no? El ratio turista-población. Hombre, yo ahí no me voy a meter tanto, simplemente ahí lo que vais a ver en metodología es la interpretación de los datos, ¿vale? No si uno es mejor que otro, solo a nivel matemático reflejar que, pues en este caso en concreto, ¿no? Cuando el ratio del beta sociocultural, un momento, José Luis, en el C2, en el ratio turista-población, pues lo que veis con mayor intensidad en estos casos, si no vamos a entrar en un municipio concreto, quiere o refleja mayor presión, ¿vale? Es decir, que esos municipios, sobre todo en meses de gran afluencia turística, pues están sufriendo un impacto en proporción a su superficie, en proporción a su población significativo, ¿vale? No quiere decir que un 0,80 sea peor o mejor que un 0,90, es simplemente una ilustración de presión turística en este caso, ¿vale? Entonces, pero por eso, más allá de saber cuáles los valores óptimos, que
ahí dependerá mucho del tipo de destino, del tipo de visitantes, de 1000 variables, sí que la metodología os ayuda al menos a interpretar los datos, ¿vale? Y por eso también veréis que hay mucha nota aclaratoria en el que pues hacemos mucho hincapié en eso, en entender perfectamente qué es lo que estás viendo, cómo, o estás visualizando y cómo tienes que interpretarlo, ¿vale? Y yo creo que por vuestra parte, a efectos como de explicación así directa, lo podemos dar por finalizado, obviamente a vuestra disposición. Sé que también os animo a que bicheéis, ¿vale? En la herramienta en sí mismo seguro que encontramos mejoras y así nos ha ocurrido en las últimas semanas cada vez que entramos. Bueno, pues sobre todo también que entendáis esta consideración piloto en sí mismo de la herramienta que puede ser muy mejorable en cuanto a incorporar más datos, incorporar más municipios, pero como de facto, pues creemos que ninguna otra región en España y seguramente en Europa ha hecho de momento este ejercicio, es agregar tanta información a nivel municipal. Por lo tanto, estamos más que satisfechas con que al menos os podamos aportar esto de punto de partida y también animaros sobre todo a eso, a que bicheéis, ¿vale? Que sé que es un término muy millennial, bueno, pues que atestéis, que testéis o que juguéis incluso con la herramienta para ir viéndola, ¿vale? Ir ayudándoos a su uso, aunque también hemos intentado que la usabilidad sea bastante sencilla, ¿vale? Veis muy pocos filtros, sobre todo temporales y para elegir mi municipio, y pocas visualizaciones, las muy representativas en formatos de mapas y similares, ¿vale? Y si os parece, voy a ir leyendo algunas preguntas, ¿vale? Que habéis ido poniendo por el chat. Voy de arriba para abajo, ¿vale? Decíais eso, lo del ratio turistas habitantes superficie, ¿cuál se considera óptimo? Ahí ya digo, no me meto porque dependen muchísimas variables, simplemente lo que os decía, ¿vale? Que la interpretación es aquí mayor azul quiere decir que hay mayor impacto turístico, ¿vale? Porque el municipio en cuestión está soportando de acuerdo a su población y a su superficie y en meses muy concretos valores elevados de llegadas de visitantes, ¿vale? Eh, Luego habíais puesto, vale, la página me sale bloqueada, lo que os ha explicado José Luis, ¿vale? En cuanto acabemos ya el webinar, ya pondremos totalmente en HTTP y a disposición pública la herramienta y en principio os debería funcionar y no os debería identificar como página de riesgo, no sé cómo es el término, ¿vale? Sí que es verdad y nos consta que a veces vuestras propias herramientas municipales pues son restrictivas, ¿vale? A la hora de navegar en ciertos espacios web, pues esperemos que no ocurra, ¿vale? Todas las pruebas que hemos ido haciendo y en diferentes navegadores, pues nos iban funcionando y nos dejaban trabajar y visualizar, pero eso no quita con que según los términos internos que tengáis en vuestros ayuntamientos de lectura web o de uso web, pues pueden darse el caso de que os siga identificando como no segura, ¿vale? Pero a priori no debería ocurrir, ¿vale? Y en Eh, estos casos, cuando ya tenga el HTTPS, normalmente o en algunos ayuntamientos tienen una lista de URLs válidas. Hay que, si sigue bloqueada, que normalmente va a mostrar es un mensaje en la pantalla ya diferente, hay que solicitar que la coloquen como una URL. Eso es una lista blanca. Entonces ya queda como en la lista blanca y se puede eh, navegar normalmente. Vale, luego nos decís también, aquí empieza las cartas a los Reyes Magos, que sería interesante disponer los datos sobre el número de visitantes también desagregados por sexo incluso. Pues totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero aquí sí voy a volver a incidir en esa idea de que este, por así llamarlo, es el mínimo factible a día de hoy, ¿vale? Con todas sus, vuelvo a incidir también, con todas sus matizaciones y asteriscos. En este caso, de momento al INE, lo que le podemos reclamar y así hemos conseguido es que haya un número total de visitantes con esos enganches a telefonía móvil, pero no disponemos de ningún tipo de desagregación, ¿vale? Más allá del de la procedencia, que también es súper interesante y saber de dónde proceden y hacia dónde van, tanto nuestro turismo receptor como turismo emisor. A nivel de desagregación por sexo, incluso otras variables sociodemográficas, pues a día de hoy no sé si es imposible o al menos el INE con el acuerdo que tiene con las telefonías móviles no está aportando esa información. Pero ahí también deciros eso, que toda posible evolución de la herramienta, sobre todo
de indicadores cuyas fuentes de datos procedan de agentes externos, pues estaremos atentos y atentas para que si el INE experimental consigue desagregar más los datos, pues se incorporarán en el OSTA también, ¿vale? Vale, luego nos preguntabais si el indicador de flujos por telefonía móvil recoge datos dentro de una misma provincia. Sí, en este caso sí, sería un poco lo que se denomina esa parte de turismo interno y por lo tanto se puede ver un poco procedencia tanto de fuera como de dentro. ¿Vale? Ahí vais a encontrar, ya digo, con ciertos matices de ciertos municipios que se han eliminado porque los datos que se devolvían para nada eran realistas o ya digo, o porque ahí estaba enganchando una antena que realmente no está en el municipio y está en otro. Entonces, sobre todo en municipios muy pequeños y con poca masa crítica turística, pues vais a ver en gris esos datos, ¿vale? Vale, luego nos preguntáis algunos si es 100% fiable, no sé si la herramienta en su conjunto algún indicador. Aquí, bueno, lo que os puedo decir es que todos los datos que proceden, que tenemos, no usaría el término fiable, sino que están totalmente depurados de acuerdo a las fuentes oficiales de las que beben, ¿vale? Es decir, pues el B1, B2, B3 es fuente 100% fiable, ¿vale? Porque es muy de proceso encuestación clásico. Todo lo que tiene consideración experimental, tanto los pilotos de la Junta como los pilotos del INE, pues ahí bajará el nivel de confianza. Por eso os digo que siempre predominará si en vuestros municipios tenéis estadística propia generada, ¿vale? De número de visitantes, de la estacionalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en caso de que no lo tengáis, pues bueno, es un acercamiento bastante fiable, ¿vale? Con todas las matizaciones que hemos ido incorporando, ¿vale? Y sobre todo, ya digo, esto sirve de herramienta de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones política, turística, no se puede circunscribir o supeditar exclusivamente a la información que estemos aportando aquí. Vale, luego el de viviendas de uso turístico. Solo incluye BUT, ¿vale? Solo incluye, no se incluyen las de alojamientos rurales, que estaría muy bien también, pero de nuevo aquí, pues este es el mínimo que ahora mismo podemos aportar. Procede el INE experimental y el INE experimental solo está haciendo analítica web de los portales de vivienda de uso turístico, clásica, ¿vale? No de las viviendas turísticas de alojamientos rurales. A día de hoy lo más similar solo sería el B2, ¿vale? El de alojamiento, bueno, la estadística vinculada a la oferta de alojamientos rurales, pero no en viviendas de uso turístico en este caso, ¿vale? Esto sería súper interesante también, pero no hace esa desagregación, ¿vale? Vale, continúo, dadme un segundo. Vale, me preguntáis en el del ratio mayor impacto de visitantes, no económico. Sí, sí, totalmente. Aquí no nos metemos tanto en la parte económica, sino es un impacto a efectos, vamos a decir, de gestión turística, ¿vale? Un mayor impacto en cuanto a que a mayor dato de ratio quiere decir que mayor presión sufre el municipio en cuanto a su superficie y su población y por lo tanto la gestión de los servicios públicos, ¿vale? No tiene nada que ver con impacto económico y por eso no lo hemos llamado impacto, ¿eh? Se llama ratio turistas población porque lo que mide es una ratio estadística. Vale, nos habláis por ahí de algún municipio que no tenéis los datos recogidos en el OSTAC, pero porque igual no contestasteis, sí, ¿vale? Eso, como digo, os vamos a dar libres las navidades, pero tan pronto como empiece el año, remitiremos de nuevo proceso de encuestación, ¿vale? Para o bien Bob, aquellos... Ay, sí, sí. sobre ese tema que un poco que recae en la responsabilidad de la FAN hacerlo, ¿vale? Contesto un poco desde aquí, desde la Federación, que tenemos previsto hacer este tipo de encuestación de forma periódica para actualizar estos datos con una periodicidad que establezcamos, todavía no está establecido si será cada 6 meses o cada año. Volveremos a mandar la encuestación a todos los municipios, por supuesto, a todos los que tenemos ya fichados en nuestra base de datos de que han contestado, irán directamente a los técnicos para que de alguna manera actualicen o añadan datos en el caso de que no se haya procedido a informar de los datos que habéis comunicado, que se tendrían que haber comunicado, creo que son 4 indicadores. Uno era sobre los planes de turismo y había
otro de encuesta de satisfacción, otro de percepción de municipio y otro cuatro más, otro cuarto más que no me acuerdo cuál era. Esa encuestación se perfeccionará y se volverá a remitir con una periodicidad, pero eso lo haremos desde aquí, desde Secretaría General de la FAN o desde el correo de OSTA que tenemos creado, de forma periódica. Ya os digo, no tenemos todavía establecido si cada 6 meses o cada año, para actualizar la página y para incorporar aquellos municipios que en su momento no se habían incorporado. ¿Vale? Yo creo que con eso, Borja, ¿tú tienes algo que añadir sobre eso? No, bueno, sí, sumar una idea adicional, ¿vale? Como bien sabéis, el proceso de encuestación a día de hoy ha respondido a 4 de los 17 indicadores, ¿vale? Los que hemos ido recogiendo, pero ahí también animaros a que efectivamente si en algún municipio en particular tenéis estadística desagregada turística que consideréis y os parezca interesante abrir también a la herramienta, pues por supuesto también nos la podéis hacer llegar, ¿vale? Ahora no se me ocurre, ¿vale? Pero si tenéis cualquier tipo de indicador trabajado, estadísticamente fiable, que habéis ido desarrollando por vuestra propia cuenta, pues aunque efectivamente otros municipios no lo tengan, pues también ese es el objetivo de la herramienta, que crezca en número de respuestas, pero también en número de indicadores, ¿vale? Y esos indicadores a veces podrán proceder de pues, que el INE experimental crea también un nuevo indicador, o también podrá crecer de que los municipios en sí mismos contéis con indicadores desagregados que ahora mismo no estamos contemplando, ¿vale? Por ejemplo, pues uno que no hemos sido capaces todavía de incorporar tiene que ver mucho con cuestiones de gasto, ¿vale? Porque todo lo que tiene que ver con gasto turístico, pues o bien por un lado exige la compra de datos, ¿vale? Es decir, pues hay que trabajar con Visa o con quien corresponda para tener esos datos y me consta que hay municipios, sobre todo los más grandes, que en sus procesos o en sus herramientas de analítica turística sí que tienen ese dato desagregado. Hablo de un Málaga, un Sevilla, que sé que lo tenéis. Pues ahí, siempre y cuando os parezca interesante y oportuno también abrir estos datos vía OSTA, pues para nosotras más que bienvenidas serán esos datos también, ¿vale? Entonces, ahí animaros que en esos procesos de encuestación, que como digo, se focalizarán en los 4 indicadores que ya tenemos muy bien trabajados, pero que podrán también os preguntaremos, oye, si tenéis algún otro indicador desagregado que os parecería interesante incorporar al OSTA, y con eso pues iniciaremos un proceso de trabajo con vosotras para incorporarlo en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, sobre todo también más allá de lo que decía la FAMP en cuanto al proceso de encuestación y su periodicidad, pues como yo les voy a pasar también las personas que habéis participado hoy, sí que haremos un cruce, ¿vale? De datos en cuanto a los 135 municipios que sí que nos habéis aportado datos, lo cruzaremos con los que hoy estáis aquí para ver pues algunos de los que habéis participado, pero no tenéis los datos recogidos, ¿vale? Igual con esos pues hacemos una encuestación más express o lo que decida la FAMP. Vale, sí, bueno, preguntáis por motivaciones, pues claro, todo lo que tiene que ser con percepción, pues también interesante, ¿vale? Ahí nosotras os preguntamos y sobre todo en este estudio de satisfacción reflejamos un poquito de información, ¿vale? Pero sobre todo también metemos los enlaces, ¿vale? Al propio, si habéis hecho un informe del proceso de encuestación, para que encontréis toda esa información, ¿vale? De motivaciones, pero aquí, sobre todo, más que la motivación, queríamos reflejar el grado de satisfacción, ¿vale? Y por eso, si vas al C3 un momento, José Luis, y me pinchas un municipio, uno de los verdes, no, uno de los verdes, a ver si se tiene. Pues aquí, por ejemplo, veis que Belalcázar sí que tiene de manera recurrente, desarrolla desde el 2024 procesos de escucha a los visitantes, y fruto de esos procesos de encuestación la valoración media es de un 9/10, ¿vale? Ahí también hemos homogeneizado un poco resultados porque, bueno, la valoración no todos lo medís sobre 10, a veces sobre 100, a veces cualitativamente, pero encontraréis un dato más cuantitativo, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, no hay enlace, sino que nos pasabais directamente esta información. Pues siempre que tengáis también enlaces a los informes, a los procesos y tal, a las estrategias, pues aquí, como digo, más allá de la analítica web, el OSTA busca también que os ayude a compartir información a unos municipios y otros.
Por lo tanto, todo lo que podamos enganchar con enlaces que que os permita ver la estrategia, el informe, etcétera, pues bienvenido será. Vale, yo creo que he repasado un poco todas las preguntas que veía. Bueno, nos preguntabais dónde podíamos solicitar el modelo de encuestación, pues ese llegará vía en el proceso mismo de encuestación, ¿vale? Como os decía, cuando la FAM lanzó el proceso de encuestación, os pasábamos directamente para aquellos que nos respondíais que no teníais estos estudios, pues un modelo directamente. Así que en el propio siguiente envío que hagamos del proceso de encuestación tendréis esos modelos a disposición. Y creo que he pasado un poco por encima. Seguro que me he dejado alguna, pero visto también un poco que es la hora, yo por ir finalizando lo que os animo absolutamente es que tan pronto como se ponga a disposición la herramienta, que va a ser hoy mismo, que vayáis bicheando, ¿vale? Borja, sí, la página web ya está disponible en la página web de la FAN, el enlace. Vale, Si entráis en la dirección de la FAN, que es www.fan.es, repito, www.fam.es, famp.es, ahí encontraréis un banner de OSTA en la página principal, que es donde habéis podido hacer la inscripción para esta jornada. Ahí mismo se ha incluido ya, a lo largo de la celebración de esta webinar, hemos colgado ya, mientras se estaba celebrando, el enlace directamente a la herramienta. Desde ahí podéis entrar en la herramienta ya que habéis estado viendo durante la webinar. Y además vamos a intentar colgar un enlace a esta formación por si tenéis que repasar alguna información de la webinar y demás, ¿vale? Vamos a colgar el enlace también a esta webinar en cuanto la tengamos disponible, descargada y disponible, ¿vale? Sí, ahí es importante que dentro de, yo creo, de un momento ya va a aparecer segura, porque como la teníamos privada, estaba en una IP, ahorita sí va a aparecer en el subdominio observatorio, en este que está acá, un momento, es este, observatoriostafam.es, ahí va a ser el dominio, igual él va a redirigir normalmente, pero si le sale no seguro por el momento es porque la Sí, teníamos en privada y no la... José Luis, que está colgado, es más fácil que está colgado en la página web de la FAM, ¿vale? Ya, Sí, sí. Sí, sí, no, es ahí lo que está estaba yo colgado, diciendo, sino que es ya está más que colgado, sí, no has que dicho no nada. vayan a asustarse si ven que no es segura. Para no marear al público en general, está colgado Sí, ya en la página web de la FAN, el www.fan.es, en el banner de OSTA, está el enlace ya colgado. Desde ahí pueden entrar directamente en el enlace de OSTA, ¿vale? Del observatorio de la herramienta que tenemos publicada, sí, ¿vale? exactamente. Sí, sí. Venga. vale. Y nada, haremos devolución, como decía, ¿vale? De aún subiendo la parte del vídeo, pero sí que os mandaremos, como siempre, mail de agradecimiento con la documentación, ya veis, muy ligerita que he preparado, pero para que tengáis el PPT y cualquier cosa, pues a vuestra disposición y animaros a ir bicheando con la herramienta y esperando que sea de utilidad y sobre todo, pues a la vuelta también de Navidades, pues con más ejercicio para seguir haciéndola evolucionar. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas